Los gobiernos de izquierda te dicen qué debes ver, escuchar o expresar. Por eso, libérate de la izquierda. Mi nombre es Carlos David y este es un episodio más de Libérate de la izquierda. En esta ocasión quiero que analicemos bastantes circunstancias en torno a la libertad de expresión. ¿Qué es la libertad de expresión? ¿Cómo podemos medirla o evaluar para poder afirmar que sí hay libertad de expresión en un estado? ¿Cómo es que los gobernados sí gozan de ese derecho y cómo es cuando no? ¿Qué circunstancias son las que deben alertarnos respecto al peligro que corre la libertad de expresión? Y otra cosa también muy importante, ¿el gobierno con todo el poder del Estado tiene libertad de expresión? ¿Qué es la libertad de expresión entonces? Bueno, aquí hay una forma de entenderlo y también hay otras varias que son totalmente diferentes. Porque todo parte desde la idea de cómo entendemos los derechos y cómo entendemos la libertad. Hay dos maneras de entender la libertad y al mismo tiempo de entender los derechos. Ambas son mutuamente excluyentes. La primera, entender la libertad como la posibilidad de ejercer nuestra voluntad. La segunda, entender la libertad como la ausencia de restricciones al ejercicio de nuestra voluntad. Se parecen las definiciones, se parecen las descripciones, pero no son iguales. Cada una de ellas implica formas de aplicación, formas de actuación del Estado que son opuestas. Si nos vamos por la primera idea, que la libertad es la posibilidad de realizar nuestra voluntad y luego decimos que al Estado le corresponde proteger nuestra libertad, entonces al Estado le corresponde darnos las posibilidades de realizar nuestra voluntad. Darnos, lo cual se traduce en proveernos de recursos para satisfacer nuestra voluntad. Mientras que si nos vamos por la otra idea, aquella que dice que la libertad es la ausencia de restricción al ejercicio de nuestra voluntad, y nuevamente decimos que al Estado le corresponde proteger nuestra libertad, entonces lo que tenemos es a un Estado que realiza acciones que están dirigidas a evitar que alguien intervenga con el ejercicio de nuestra voluntad, ya sea otra persona, otro Estado o la misma autoridad. Bueno, si a esto lo aplicamos a la libertad de expresión, lo entendemos de la siguiente manera. La libertad de expresión es la ausencia de restricción para emitir nuestra expresión, nuestras ideas, para expresarlas, es decir, para darlas a conocer ahí, a la comunidad, a otras personas. Esta forma de entender la libertad de expresión claramente es la que en la gran mayoría de los estados, la gran mayoría de los doctrinistas y la mayoría de los activistas de la libertad de expresión, que se traduce también, por supuesto, en la libertad de prensa, pero no solamente abarca esta, la mayoría de estas personas, estos grupos, pues parten de esta concepción de la libertad. Es decir, que no haya restricciones o a una ausencia de las restricciones de la expresión de las ideas, es decir, de dar a conocer nuestras ideas. Y bueno, ¿cómo vemos evaluado esto? ¿Cómo podemos evaluarlo? ¿Cómo podemos verlo en una comunidad? Por ejemplo, de forma más concreta en nuestro país, en México, que es desde donde grabamos Libérate de la izquierda, aquí para este canal de nosotros, el Pueblo MX. Bueno, pues la forma en que podemos ver que hay realmente libertad de expresión es cuando el Estado nos protege para que ningún ente nos restrinja el ejercicio de compartir nuestras ideas. Por ejemplo, cuando el Estado sanciona a aquellas personas que vulneran a quienes expresan sus ideas. Por ejemplo, periodistas, analistas políticos o simplemente cualquier persona que exprese una forma de pensar. Así que de tal manera que si alguien, por ejemplo, hoy los periodistas que dedican su tiempo, al igual que muchos activistas, de forma más específica, a proteger el medio ambiente, algunos en Michoacán, por ejemplo, a esos periodistas, a esos activistas que expresan sus ideas sobre lo que debe ocurrir con los territorios y la naturaleza, si llegan algunas otras personas y los violentan o lamentablemente, como en el caso de nuestro país, les arrebatan la vida, los privan de la vida, entonces el Estado mexicano debería estar ahí para llevar a esos agresores
frente a la justicia y que estos se vieran sancionados, para así desincentivar a que otros agresores más hagan lo mismo con otras personas que expresen cualquier tipo de idea. Y hoy en nuestro país eso no ocurre. Hoy en nuestro país muchas personas que expresan ideas son después violentadas por las ideas que expresan. Ya sea que las expresen en contra del crimen organizado, en contra de empresas, en contra de actividades que vulneran, por ejemplo, el medio ambiente, la naturaleza, en contra de empresarios y, por supuesto, muchas personas que expresan ideas criticando al gobierno también son violentadas. Entonces, un parámetro para decir que hay libertad de expresión en un país es cuando quien agreda a quien expresa ideas sea sancionado. Eso no ocurre en México el día de hoy. Y cuando hablamos de que se sancione a quien agrede a quien expresa ideas, pues también debemos incluir al Estado, es decir, que el mismo gobierno sancione a aquellos gobernantes, a aquellos servidores públicos, a aquellos funcionarios que agreden desde el poder y con los recursos del Estado a quienes los critican a ellos, a sus cómplices, a sus jefes, a sus aliados. Y hoy en día en nuestro país eso tampoco ocurre. De hecho, ocurre todo lo contrario. Vemos que desde la presidencia, un día y otro también, con todo el poder del Estado y todos los recursos, se agrede a quienes critican al gobierno. Y además, no solamente eso, sino que el gobierno federal y en muchos casos los gobiernos locales utilizan recursos públicos etiquetados bajo el derecho a la información para pagar a la prensa tradicional, periódicos, televisión, y también a la prensa, digámoslo, más nueva, aquella que actúa desde redes sociales, si es que se les puede llamar prensa. Pero bueno, a aquellas personas que desde redes sociales expresan ideas, se utilizan recursos para no solamente hacer propaganda a favor del gobierno, sino también para atacar a aquellos que critican al gobierno. Y bueno, no faltará a la persona con pocas neuronas en su cabecita que venga a decir en los comentarios de este video que cómo puedo decir eso si yo me dedico o si yo ocasionalmente critico al gobierno y aquí está mi canal, ¿no? Aquí estoy expresándolo y nadie me ha atacado. Bueno, pues a esas personas con pocas neuronas o muy miserables porque saben exactamente lo que pasa, sabrán que en varias ocasiones, si no lo saben se los comparto, que en varias ocasiones amigos y personalmente sí hemos recibido el ataque, las agresiones, tanto verbales como de otro tipo, por parte de esos grupos que son pagados directamente desde el gobierno. Sin embargo, pues aquí seguimos porque no han sido lo suficientemente graves. Pero habrá otras personas a las que sí les han atacado, las han llevado al punto en que renuncian o son despedidos de los medios donde trabajan. Afortunadamente yo no trabajo para nadie y puedo decir lo que quiera cuando quiera y no tengo un patrón que me corra presionado por el gobierno o sus aliados. Entonces, nuevamente este es otro parámetro. Cuando el gobierno no solamente protege a quien expresan ideas de las agresiones de otros, cuando no hace esto, pero además de no hacerlo, de no proteger a quien expresa ideas, sino que también ataca a los que expresan ideas y además financia con el dinero del Estado para que se ataque a esas personas, pues claramente no hay una libertad de expresión. No necesitamos llegar al extremo de que las personas sean encarceladas por hablar en contra del gobierno o de sus aliados para decir que no hay libertad de expresión. No hay libertad de expresión cuando el gobierno, con todo el poder del Estado y sus recursos, ataca a quienes lo critican. No hay libertad de expresión cuando el gobierno no protege a aquellos que expresan ideas y cuando incluso es cómplice de la delincuencia que ocurre en contra de las personas que se expresan. Estamos todavía a tiempo de exigir libertad de expresión y de buscar eso, expresarnos, para que cada vez le sea más difícil al gobierno atacar o silenciar a aquellos que lo critican. Te pido y te invito a que dejes tus comentarios, a que compartas este video si te gusta y a que nos sigas en la próxima edición de Libérate de la Izquierda aquí en Nosotros el Pueblo MX. Hasta la próxima.